Astillero Argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Sabés que podés realizar tu reclamo por EDEA WhatsApp? Escribinos al 2236 34 33 32. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos. 2236 34 33 32. Escribinos un WhatsApp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. EDEA, Comunidad y Energía. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Bien, en unos minutos vamos a estar hablando ya de lo que ha ocurrido en la semana en los mercados. Muy buena semana en las bolsas del mundo. En la Argentina va a haber que discriminar, ¿no?, entre acciones y bonos, porque las acciones han tenido buenos recorridos. Los bonos, como le decía en la apertura, siguen sin reaccionar. Pero antes tenemos una nota que lo que hace es reflejar el inicio de un emprendimiento familiar que apunta al reciclado de plásticos. Marcinplast es una iniciativa que está siendo liderada por la licenciada Josefina Díez. Sobre este tema, Josefina conversaba de este modo con Javier Novoa. Bueno, Marcinplast es un emprendimiento familiar marplatense donde hacemos distintos tipos de objetos con plástico reciclado. El propósito de Marcinplast igual no es elaborar cosas de plástico, sino incorporar a la gente, a los ciudadanos, que haya educación ambiental, participación ciudadana y que todos, a modo de comunidad, podamos hacer algo en respuesta a la problemática de los residuos de Mar del Plata. Si bien vos junto a tu familia pueden recolectar plástico de las calles, imagino que sin un compromiso social como detallás es prácticamente imposible. Por supuesto, desde el día 1 lo que se hizo fue una campaña por redes sociales, que la verdad es el día de hoy que me sorprende el crecimiento que ha tenido, que superó nuestras expectativas. Día a día esta comunidad crece, el emprendimiento crece, los volúmenes de plástico que reciclamos es cada vez mayor y creemos que va a seguir esta tendencia porque hay un compromiso social más afianzado hoy en día con las cuestiones ambientales. ¿Cómo es la participación de la gente? ¿Lo traen aquí, te avisan y vos lo vas a buscar a algún lugar, a distintos puntos? Claro, se contactan con nosotros por redes sociales, como dije, y nos traen directamente al taller los plásticos de uso cotidiano que utilizamos todos a diario en nuestros hogares, limpios y secos. Josefina, en eso que detallás, plásticos de uso cotidiano, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que uno puede traer de plástico? Y por ejemplo las tapas de gaseosa, los envases de untables, de quesos, de dulces, envases de productos de limpieza, todos esos plásticos que a diario utilizamos y que por cuestiones de rentabilidad o comercialización en general no se reciclan. Entonces nosotros les damos una segunda vida. Uno lamentablemente está acostumbrado a que termina de usarlo, lo mete en una bolsa, lo tira y se lo lleva el recolector de residuos. ¿Qué pasa con ese plástico si sigue ese camino y no el del reciclado? Bueno, muchos de esos plásticos sí son recuperados por los recuperadores urbanos o por la cooperativa Cura Municipal, pero como yo dije, los plásticos a los que nosotros nos enfocamos no tienen comercialización. Los que sí tienen comercialización, por ejemplo, son el PET, los envases de gaseosa, que esos no reciclamos. Todo el resto de los plásticos que sí utilizamos, esos no tienen una segunda vida. ¿Y quedan en la tierra o donde quedan alojados? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? No, miles de años. Hoy en día en la ciudad de Mar del Plata va todo a relleno sanitario, pero hay muchas ciudades, otras regiones del país que o van a basurales a cielo abierto o por una mala gestión terminan en el mar. Una vez que llegan aquí a Marcinplast, que vos junto a tu familia empiezan el reciclado, ¿qué es lo que se hace con este plástico? ¿Cómo se hace?
Bueno, nosotros lo categorizamos por tipo de plástico y color y después nos ocupamos de triturarlo en una máquina justamente trituradora. Con ese granulado utilizamos distintos moldes de acero inoxidable y con un horno de distintos tiempos lo moldeamos y hacemos distintos productos. Por ejemplo, macetas, por ejemplo, cajones, comederos para mascotas, todo de manera artesanal, que si bien utilizamos maquinaria, el proceso productivo es bien manual. ¿Esto luego se comercializa? Así es, nosotros con la comercialización de esos productos podemos mantener en pie este proyecto. Y así explicaba Josefina Díez en la charla con Javier Novoa, bueno, cómo está funcionando hoy Marcinplast, ¿no? Un emprendimiento, por un lado, que lo que hace es generar conciencia ambiental y bueno, con lo que tiene que ver con el reciclado de plásticos, bueno, apunta también a una iniciativa comercial que hasta el momento se viene sosteniendo, como decía Josefina, y que tiene sin duda alguna interesante oportunidad de crecimiento en nuestro medio. En el segundo tramo de la charla, Josefina nos cuenta algunos aspectos más de los beneficios ambientales de esta iniciativa que apunta al reciclado de plásticos. Y bueno, extiende las observaciones acerca de cómo se está trabajando con la gente en esta iniciativa. En términos globales, las cuestiones ambientales están en auge. Hoy en día en Mar del Plata hay mucho emprendimiento nuevo relacionado al cuidado del medio ambiente. Hay voluntad política que de a poco se va incorporando las acciones ambientales a la agenda. Así que creo que, en retrospectiva, años atrás, Mar del Plata ha crecido mucho. Así que imagino que esa tendencia va a seguir continuando. Y mucha acción social, participación ciudadana también va a sumar para que estas acciones sigan creciendo. Josefina, imagino que debe haber una disyuntiva en algún punto en lo personal, porque si bien obviamente sabemos que durante años el plástico va a seguir dando vuelta, va a seguir tirado en las calles y va a haber que seguir reciclándolo, también la idea, supongo que en algún momento, es que esto no suceda más, ¿no? Y el día que suceda eso, Marcinplast queda sin sentido, por decirlo de alguna manera. Sí, igual Marcinplast surgió con esta idea, por ahí la parte práctica de reciclar plástico. Marcinplast quiere apuntar a otras cuestiones también, como te dije antes, más a la educación. Mucha gente reclama por ahí cursos, concientizaciones y demás, así que creo que sería otro aspecto importante para explotar desde Marcinplast. Pero bueno, es verdad, el día que ya no haya más plástico, capaz que no tendríamos más la materia prima para continuar. Esa sería la meta final. Mientras tanto, si bien el reciclado del plástico es fundamental, también es necesario la reducción del mismo. Y también desde Marcinplast se imparte eso, de pensar como consumidores y quizás evaluar desde nuestra perspectiva cómo podemos ayudar al ambiente, prevenir el cambio climático desde nuestro bolsillo y desde nuestras compras diarias. Josefina, te hago la última consulta. Más allá de la solidaridad de la gente en traer los plásticos o en colaborar en este sentido, ¿se puede colaborar de forma económica también con este emprendimiento? Sí, la única forma que se puede colaborar es comprando los productos. Esa, como te dije antes, es el sostén de este proyecto, porque como todo se necesita de maquinaria, infraestructura y mantenimiento. Por el momento ese es el único aporte económico que la sociedad puede hacer, pero obviamente que el aporte de la materia prima es fundamental porque también nutre el ciclo productivo nuestro. ¿Los productos los están vendiendo solo en Mar del Plata? ¿Compran de todo el país? ¿Cómo es? No, compran de distintos lados del país. Por suerte podemos trabajar con envíos, así que de alguna forma Marcinplast llega a otras ciudades. Quizás mucha gente me escribe para traernos los plásticos, que no lo veo muy rentable por una cuestión de que contamina más el transporte que otra cuestión, pero está bueno de que mucha gente pregunta cómo puede participar de Marcinplast y cómo puede unirse a la comunidad, así que la venta de productos está activa para toda la Argentina. Y de esta iniciativa local que apunta al reciclado de plásticos para la producción y posterior comercialización de productos derivados, pasamos a hablar ahora de lo que ha sido la semana en los mercados. Y en principio, como siempre, hablamos de los mercados internacionales, donde, para sorpresa de muchos, las bolsas han tenido una muy buena semana. Esto tiene que ver muy probablemente con datos económicos positivos que se han dado en las últimas horas acerca de lo que es el rumbo de la mayor economía del mundo. Hablamos de Estados Unidos, por supuesto. Y además hay una realidad que enfrenta hoy a los inversores con escasas alternativas de inversión ante una inflación que es realmente importante en todo el mundo. Hemos hablado ya
en más de una oportunidad una tasa de inflación que en los Estados Unidos ha alcanzado en los últimos 12 meses un número cercano al 8%. En Europa las cifras que se ven están entre el 5 y el 8%, ni hablar de la región de América Latina o de Argentina en particular, con lo cual, bueno, en la búsqueda de rendimiento o de refugio incluso para los capitales líquidos en todo el mundo, no hay muchas alternativas porque, por ejemplo, los bonos de Estados Unidos están con tasas cercanas al 3%, es decir, las tasas nominales no son generosas a tal punto de compensar la inflación, y ahí aparece entonces la demanda de acciones que se sostiene a pesar de lo mucho que han subido estos activos de riesgo desde los mínimos de la pandemia ya por marzo del año 2020. Pero vamos a ver cómo quedaron las bolsas en este cierre de semana, como siempre con el apoyo de los gráficos. Buena semana para las bolsas de los Estados Unidos. El índice Standard & Poor's 500 termina con una mejora del 1,79% y con un dato técnico realmente interesante que tiene que ver con que después de 5 o 6 semanas operando por debajo de la media de 200 días o 40 semanas, esto es un gráfico semanal, es decir que esta línea curva de pendiente ascendente es la media de 40 semanas, bueno, por primera vez el índice recupera un cierre por encima de ese nivel, lo que, reitero, es un dato técnico realmente interesante de cara a la posibilidad de la continuidad alcista del principal índice de la bolsa americana. En el caso del índice Nasdaq, también semana positiva. Aquí tenemos en este caso una mejora superior a la del Standard & Poor's 500. El Nasdaq sube esta semana 1,98%, pero sin la fortaleza del Standard & Poor's 500 que uno puede medir a partir de lo que es la relación entre el precio de cierre semanal y el nivel de la media de 40 semanas, que en este caso todavía está por encima de los niveles de cierre del último viernes. Habrá que ver si las acciones tecnológicas, que son las que componen principalmente este índice, logran extender la recuperación de las últimas semanas y recuperar ese nivel importante desde el punto de vista técnico que, reitero, corresponde a la media de 200 días o 40 semanas. Otro dato relevante de la semana tiene que ver con la nueva fortaleza del barril de crudo. Realmente el petróleo ha subido y mucho a partir de lo que ha sido la extensión de la tendencia alcista que ya traía el barril a la noticia de la invasión de Rusia a Ucrania. A partir de ese momento, bueno, claramente el petróleo ha seguido sosteniendo la tendencia, la ha acelerado incluso, y esta semana sube 10,61% el barril Brent, sin alcanzar los máximos que habíamos visto 2 semanas atrás en la zona de $138, pero con un cierre firme nuevamente en 119,24. Si hablamos de materias primas, para la Argentina realmente es muy relevante lo que está ocurriendo en el mercado de granos. Aquí lo que estamos viendo en pantalla son los futuros de soja, que están operando en este cierre de semana en niveles superiores incluso al máximo del 2008. Esto es, les recuerdo, el disparador del esquema de retenciones móviles en aquel momento ministro de Economía Martín Lustó, que generó el largo conflicto con el campo. La soja en este nuevo escenario, definido claramente por la invasión de Rusia a Ucrania y el encarecimiento de las materias primas en un contexto de ya abultada inflación mundial, bueno, ha hecho que la soja vuelva a operar en niveles máximos cercanos a los que alcanzó durante el año 2012. Si seguimos el recorrido por los datos relevantes de la semana desde el punto de vista técnico en los mercados internacionales, es importante hacer una breve referencia a lo que está ocurriendo con el dólar, que volvió a fortalecerse esta semana 0,59% en relación a una canasta de 7 monedas de reserva, que es lo que mide este índice de XY. Y aquí lo que hay que decir es que este índice se mueve principalmente a partir de lo que ocurre en la relación entre el dólar y el euro se ha debilitado y esto ha definido la continuidad alcista del dólar, que no se advierte contra otras monedas, como por ejemplo las monedas latinoamericanas, donde el real se ha apreciado, por ejemplo, en estos días, como un dato interesante también para Argentina. Desde el punto de vista técnico, este gráfico que tenemos en pantalla, un aspecto que vale la pena observar es el movimiento que ya desde hace varios meses destacamos en el DXY de desplazamiento entre niveles de 88 y los máximos de 103. Como usted ve en pantalla, este rango lateral, como se suele definir técnicamente, se viene manteniendo desde el año 2016 y da la sensación de que el dólar, en su relación contra esta canasta de 7 monedas, intenta recuperar los niveles máximos que se han visto en los últimos 5 o 6 años. Pasamos ahora
a las bolsas europeas. Aquí lo que estamos poniendo en pantalla es el fondo VGK, que es el fondo más operado de acciones europeas en la bolsa de los Estados Unidos. Y bueno, sumando la debilidad relativa de las bolsas europeas a la debilidad del euro, tenemos una semana negativa cuando el resto de los índices principales que venimos siguiendo, principalmente los de la bolsa de los Estados Unidos, terminan en terreno positivo. Es decir, está claro que el conflicto en Ucrania está generando mayor debilidad en los mercados europeos. Esta semana el VGK termina con una caída del 1,13%, con un dato que ya observábamos la semana pasada, en el sentido de que la media de 40 semanas, a diferencia de lo que ocurre con las bolsas de los Estados Unidos, está ya con pendiente negativa, lo que es un dato técnico negativo en cuanto a la fortaleza relativa de los mercados europeos. Los últimos índices que vamos a repasar son, en primer lugar, el de las bolsas de América Latina en términos generales y después el de la bolsa argentina. Aquí lo que estamos viendo es el fondo ILF, que es un fondo de acciones de América Latina que cotiza en dólares en la bolsa de los Estados Unidos y que, por supuesto, por ser los países de América Latina productores de materias primas, se están beneficiando justamente del alza de los commodities en las últimas semanas. Esta semana en particular el ILF sube 6,82%, hay subas realmente muy importantes como casi el 9% en dólares para el EWZ, que es el fondo de acciones brasileñas que cotiza en Estados Unidos, casi 6% para el SH de acciones chilenas. Está claro que las acciones de América Latina se ven favorecidas por un contexto de alza de los commodities, aunque es importante destacar que todavía para que se defina una tendencia alcista más sostenida y con mayor probabilidad de continuación, sería bueno que este índice ILF logre superar esta línea de tendencia bajista, esta línea recta que viene uniendo los máximos de los últimos años y que viene de los máximos del año 2008, porque allí tendríamos una señal algo más contundente acerca de lo que es la tendencia de fondo de los mercados de la región. Por último, el índice Merval en dólares. La bolsa argentina siempre toma como referencia este índice Merval. Aquí está convertido a dólares a través de lo que es el dólar de contado con liquidación y, como venimos observando las últimas semanas, muy cerca el Merval en dólares de definir una ruptura por encima de los 470-480 dólares, que ha sido techo en el año 2020, allá por el mes de agosto, también durante septiembre del año 2021, y en las últimas semanas está intentando otra vez trabajar sobre esa zona. La estructura de precios que trae el Merval en dólares desde los mínimos del 2020 es, diría, bastante atractiva, por lo menos en tanto no se quiebra a la baja esta zona de mínimos de 365 dólares, con lo cual es bastante interesante ver el desempeño del mercado en la medida en que está golpeando técnicamente sobre la resistencia que podría disparar un alza mayor. Veremos si finalmente en las próximas semanas el Merval logra colocarse por encima de los 480 dólares, lo que generaría expectativas de una extensión realmente interesante al alza del mercado argentino, que ha perdido realmente mucho desde los máximos de 2018. Así quedan entonces las principales bolsas de referencia en este cierre de semana. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Simple es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense. Último bloque de mercados y empresas y tiempo entonces de compartir la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, que analizaba de la siguiente manera lo que se ha vivido en estos días en la bolsa argentina. Bueno, la verdad que fue una buena semana tanto para las acciones del exterior como para las acciones argentinas, porque en la semana ya se notaba como que el Dow y el S&P venían traccionando bastante durante todos los días, y finalmente ayer, que nosotros no tuvimos ruedas, la bolsa de Estados Unidos nos sorprendió con las subas de los papeles argentinos, ¿no? Que por ejemplo yo observaba que había papeles que estaban el 6, 7 arriba, ¿no? Los bancos principalmente, Banco Macro, Banco Galicia, también YPF. Así que bueno, hoy por supuesto que en la apertura eso se vio reflejado, a pesar de que hoy hubo una pequeña corrección sobre los papeles. Creo que todo este tema del acuerdo con el fondo y que realmente el 2023 parece lejano, pero capaz que no es tanto tiempo, para lo que están las acciones argentinas tan abajo, ese Merval de 400, aproximadamente $400 que lo tenemos, bueno, creo que le empiezan a ver un recorrido ante un cambio de panorama de cualquiera que haya para el próximo año. Así que se nota como que empiezan a mover un poco. Tampoco los valores, todavía están súper atrasados y pensamos que el Merval llegó a $1.800 y hoy está en 400, 450. Así que bueno, un poco fue bastante movido, más la parte de acciones. Lo que vemos siempre como que los bonos siguen, como que no llegan a recuperar las paridades que tienen que tener, ¿no? O sea, por lo menos recuperar la del año, que ya hablábamos cuando empezó el año del acuerdo con el fondo. Salió el acuerdo con el fondo y siguen valiendo cada vez menos. Claro. Entonces eso realmente es bastante preocupante, ¿no? O sea, porque un panorama así, sin una definición, y si piensan que va a haber un recambio de estos bonos nuevos que se acaban de cambiar, realmente hay algo de eso, porque no tiene sentido que estén cotizando a una paridad de un 28-29%. Así que bueno, ese sería, o sea, se ve más interés en las acciones, pero no en los bonos, como que se cree más en la parte privada, pero no en la parte del Estado. Está y claro. Con respecto al dólar, estuvo muy tranquilo en la semana, subió un poco, pero muy poco. Pensamos, bueno, sí, este mes había llegado a niveles de 190, hoy está 199, pero estaba abajo en lo que va del año. Claro. Así que lo que es eso, y sobre todo lo que llama la atención es la poca diferencia, te diría que casi están lo mismo, el valor del dólar MEP y el contado con liquidación, cosa que en un momento había un porcentual bastante interesante. Así que eso realmente es lo único que nos llama la atención en cuanto a las cotizaciones de los distintos bonos que hay en la bolsa para poder hacer, ¿no? Ahora, y en cuanto al volumen, Adriana, ¿qué es lo que estás viendo? Porque anduvo bien la bolsa en Estados Unidos, eso impulsa los CDRs, y también anduvieron bien las acciones argentinas, como decías. ¿Ahí cómo estás viendo, Roberto? Claro, cuando suben las acciones argentinas, te equiparan al movimiento que puede hacer cualquier CDR. El tema es que solo pasa cuando suben, porque la gente es como que se anima o porque ven un movimiento que puede llegar a ser. Después sabemos que el volumen de los CDR triplica el valor de las acciones argentinas, pero dentro de las acciones argentinas siempre hay 2 o 3 que son las que se destacan, que viste, siempre son Galicia, YPF, normalmente son las 2 que siempre tiran adelante y que son las que más volumen hacen. Claro. Pero bueno, habrá que ver qué pasa
en el mediano plazo, ¿no? Porque realmente estamos acostumbrados a ver volúmenes en los CDR ya te digo, triplican el volumen de las acciones, ¿no? Así claro, que bueno, un poco estábamos viendo eso. Y después de la charla con Adriana y antes del cierre del programa, vamos a ver cómo quedan las principales variables financieras en el país en este cierre de semana. En primer lugar, las distintas variantes del dólar. El oficial termina en 115,69, suba de 0,66%. Este ritmo incrementado de depreciación del peso que ha implementado el Banco Central en las últimas semanas se mantiene en esa zona del 0,66% semanal. En la bolsa, el dólar más demandado, el MEP sube 2,01%, termina la semana en 200,35 y el contado con liquidación 2,55% de suba, termina en 200 pesos con 49 centavos. Para abajo, 0,25% el blue, que de todos modos se mantiene más caro que el dólar en la bolsa, 202 pesos la última cotización de referencia del día viernes. En el mercado de bonos, como decíamos, no hay recuperación a pesar de la noticia del acuerdo con el fondo, también del acuerdo con el Club de París para postergar vencimientos. Todos los bonos en dólares con resultados negativos nuevamente esta semana. El más importante en el 2035 de legislación nacional, que cae casi 3%. El que más se sostuvo en estos días es el Bonar 2030 en dólares con legislación local, que es el que se utiliza para las operaciones tradicionales de dólar MEP. Y por último, la noticia, el dato que probablemente sorprenda más de la semana, es el de las cifras de las reservas internacionales del Banco Central, que después de lo que ha sido el primer desembolso del acuerdo con el Fondo Monetario tras la aprobación del directorio del organismo en la tarde de este viernes, alcanzan las reservas el mayor nivel desde el mes de septiembre. Concretamente, aquí lo que hay que decir es que el primer desembolso del fondo alcanza una cifra de unos 9.700 millones de dólares en derechos especiales de giro que el Banco Central va a utilizar para cancelar los compromisos con el fondo en los próximos meses. Pero de esos 9.700 millones de dólares, el fondo descontó el vencimiento de la última semana de marzo, que alcanzaba a 2.700 millones de dólares, es decir que hubo un ingreso neto de reservas en derechos especiales de giro en estos días, este viernes en particular, de 7.000 millones de dólares. El balance semanal con ese ingreso termina positivo en 6.300 millones de dólares, en la cifra, repito, más alta de septiembre, 43.321 millones de dólares. Así quedan entonces las principales variables en este cierre de semana. Algo más demandado del dólar. Esto es curioso porque es a pesar de lo que ha sido la nueva suba de tasas de interés que ha dispuesto el Banco Central, y lo que sigue llamando la atención es la debilidad del mercado de bonos, ¿no? Uno dice llamar la atención desde el punto de vista de que hay recuperación en acciones y los bonos no reaccionan ni siquiera con los acuerdos que se han anunciado, ¿no? Con el Fondo Monetario y también con el Club de París para postergar vencimientos, pero de cualquier manera los bonos no arrancan y esto sigue generando mucha desconfianza, por supuesto, acerca de lo que es la capacidad de pago en tiempo y forma de la Argentina. Lo que supone esto básicamente es que muy probablemente nuestro país tenga que volver a reestructurar su deuda que ya ha sido reestructurada durante el año 2020. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.